Yo quiero referirme en estos breves minutos al tema de los derechos de la naturaleza. Porque es cierto que no hay derechos de la naturaleza sin derechos humanos. No hay derechos de la naturaleza sin derechos indígenas. Pero cada uno tiene su especificidad. Y es bueno enfocarse en los derechos de la naturaleza, que es el objetivo, el motivo central de la visita del tribunal. Los derechos de la naturaleza no son los derechos medioambientales. Los derechos medioambientales son derechos humanos. Esos sí están en nuestra Constitución, en el caso boliviano. Si alguien contamina un río y afecta a una población humana, la población humana tiene derecho a demandar a quienes contaminaron. Pero los derechos de la naturaleza no se refieren a eso. Se refieren a la contaminación del río en sí mismo y a la posibilidad de que el río pueda demandar a la empresa, a la sociedad que lo está destruyendo. Los derechos de la naturaleza nos plantean un cambio fundamental de paradigma. Es una revolución totalmente en nuestra forma de pensar, porque nosotros hemos sido creados bajo una lógica antropocentrista. Nosotros, los seres humanos, somos el centro. Nosotros tenemos derechos humanos. Pero el resto, que no es humano, no tiene derechos. Es un objeto, es una cosa. Es más, los llamamos recursos naturales y punto. Y los derechos de la naturaleza, lo que nos están planteando es que tenemos que cambiar radicalmente esta visión. No podemos seguirnos viendo como recursos, como objetos, sino tenemos que verlos como sujetos, como seres, orgánicos o inorgánicos, pero que tienen derechos al igual que nosotros, los seres humanos, al igual que los derechos de los pueblos indígenas. La visita del tribunal ha ido a escuchar los testimonios de los pueblos indígenas del Tipnis, pero sobre todo ha ido a escuchar la selva. Porque la gran ausente en este debate que viene desde el 2011, es la selva. Es el unicornio azul. Porque ha habido una consulta tardía, chuta, manipulada a los pueblos indígenas, pero al unicornio azul que vive en el Tipnis le han preguntado a esas especies únicas de plantas, de bosques, de peces que viven allí, que existen gracias a ese medio ambiente, ¿cuál va a ser su destino? Este es el tema central de este tribunal. Y interpelan al gobierno, pero también los interpelan a nosotros. Porque nosotros tenemos una ley, la Ley de Derechos de la Madre Tierra. Y ya cumple esta ley 8 años. Sin embargo, no hay ni una denuncia presentada en ningún tribunal sobre violación a los derechos de la Madre Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no estamos ejerciendo un derecho que debemos ejercerlo en nombre de la naturaleza, en nombre de la Madre Tierra. ¿Por qué no lo hemos hecho? Vamos a esperar la próxima venida de un tribunal para empezar a ejercer los derechos que existen en nuestra legislación. Este es un problema muy grave, porque los derechos nacen del accionar que nosotros hagamos. No nacen de un tribunal. Nacen de nuestra conciencia y de nuestra movilización, de nuestra convicción. Alguien decía que no creía que se podrían implementar los derechos de la naturaleza.
Yo creo que sí, que si no los implementamos, la tierra se vuelve un infierno. Ya está siendo un infierno. Basta ver la cantidad de personas que han muerto el año pasado por las grandes olas de calor que desata el cambio climático. ¿Y por qué hay cambio climático? Porque no se respetan los ciclos vitales de la naturaleza. No se respeta el ciclo del carbono. Se saca y se quema petróleo que va a aumentar los gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Y nosotros tenemos mecanismos aquí, incompletos, chutos, pero no los ejecutamos. Y para mí este es nuestro desafío como sociedad civil. Y este es el principal mensaje que yo saco de la visita del tribunal. Yo estoy muy contento de que el tribunal haya venido. ¿Para qué? Para interpelarnos a nosotros. ¿Por qué en Bolivia no hacemos campaña por el defensor de la madre tierra? La ley lo ha creado el año 2010. Está en la ley 71. Pero no pedimos que exista. Ustedes me dirán, pero es que ¿para qué vamos a pedir? Mira lo que ha pasado con el defensor del pueblo. Que una persona como el actual defensor del pueblo sea una ofensa a lo que es ser defensor del pueblo, no quiere decir que estemos en contra de que exista la institución del defensor del pueblo. Necesitamos que existe y se haga realidad aquello que se dijo en el Parlamento, en el Congreso, hace ya casi 8 años, que tiene que haber un defensor de la madre tierra. Tenemos que exigir que se cumpla. Si no, los derechos de la madre tierra serán motivos de discurso. Hoy recordamos 47 años del golpe de Banzer. Y yo les cuento una anécdota personal. Mi hermano, José Carlos, desapareció. Fue detenido y desaparecido por la dictadura de Banzer. Mi madre lo buscó por 40 años. Nunca lo pudo encontrar. Pidió justicia. Y cuando pedía justicia, le decían, pero no es un crimen la desaparición forzada de personas, no está en el Código Penal. Y por lo tanto, no se puede juzgarlos. Aquí en el Código Penal solo existe asesinato. Y si es asesinato, ¿dónde está el cuerpo? No hay cuerpo, no hay crimen, no hay asesinato. Y mi madre, como muchas otras madres de desaparecidos, no se quedó tranquila. Siguió peleando hasta que hoy tenemos reconocido que es un crimen la desaparición forzada de personas. Hay una ley, está en nuestra Constitución. Pero ¿por qué está en nuestra Constitución? ¿Por qué está en la ley? Porque hubieron personas que no se rindieron frente a la adversidad y que lucharon para que algo se haga realidad. Y los derechos de la naturaleza no se van a abrir camino si nosotros no los asumimos para hacerlos realidad. Este es el gran desafío que tenemos por delante. La visita del tribunal es un jalón de orejas terrible para el gobierno, que dijo una cosa en Tiquipaya y ha hecho otra. Yo me siento profundamente dolido, porque yo estuve en Tiquipaya, al lado del presidente Evo Morales, promoviendo los derechos de la madre tierra. Y a mí se me hierve la sangre cuando los tratan de ningunear a nuestros visitantes, cuando yo personalmente estuve presente, cuando el presidente Evo Morales los invitó a estos que hoy día los ningunean para que le acompañen a entregar la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra al entonces secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon. Entonces, realmente es un despropósito. Evo Morales,
Carlos Romero, ¿qué moral tiene de hablar, de criticar, de ningunear, de decir son ONGs y demás? Cuando precisamente la Conferencia Mundial de los Pueblos por el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra se hizo gracias a que cientos de estos que hoy día los critican vinieron a Bolivia y tomaron los derechos de la naturaleza como algo en serio, no como un discurso de domingo, no como un discurso de Naciones Unidas. Y por eso el gobierno lo ha tenido, Evo Morales, lo ha tenido que enviar a Carlos Romero a recibirlos, porque su cara de vergüenza se cae. Porque aquí pueden decir muchas cosas, pero a nivel internacional, muchas personalidades vinieron aquí a Cochabamba el año 2010. Y este tema no puede pasar desapercibido con que, ¿qué hemos hecho en Bolivia por los derechos de la madre tierra en los últimos 8 años? Me cuentan que Carlos Romero habló ayer en su entrevista horas sobre los derechos indígenas, pero no pudo decir nada de los derechos de la madre tierra. Yo lo emplazo a Evo Morales, lo emplazo a Carlos Romero, lo emplazo a esa viceministra que se llama del Medio Ambiente, que me nombre una cosa de defensa de derechos de la madre tierra que habían hecho en los últimos 8 años desde que existe esa ley. Una. ¿Cuál? No hay. Eso es el problema. Estamos hablando aquí de que en nuestro país se queman cada año, se queman, crujen bajo el fuego más de 200.000 hectáreas de bosques. Los derechos de la madre tierra no quiere decir que no se puede cortar un árbol para hacer una puerta. Esto es de madera. Los derechos de la madre tierra es que no podemos estar depredando los bosques a un ritmo de 200.000 a 300.000 hectáreas por año. Esto es terrible. Todos ustedes han escuchado ese dicho de un jefe indio que dice: cuando el hombre corte el último árbol, ¿no ve?, se dará cuenta que el verde del dinero no tiene ningún valor. Pero la realidad es que no necesitamos cortar el último árbol. Los científicos nos dicen: deforesten el 25-28% de la Amazonía y el resto va a morir por sí sola. Y estamos llegando a ese umbral. Y queremos saber qué hace el gobierno para parar el chaqueo. Todo lo contrario, lo está incentivando. Ahora se puede no chaquear 5 hectáreas, sino 20 hectáreas por unidad familiar. Y cuando salíamos nosotros del TICNIS, de repente veíamos no unas nubes, eran unas humaredas que empezaban a cruzar. Y era el chaqueo que estaba llegando al TICNIS. El mes pasado, más de 27.000 incendios en Bolivia. Y ojo, en agosto vamos a tener más. Y de estos, una gran cantidad son en bosques y en áreas protegidas. Entonces yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a este tribunal, a esta comisión que ha venido aquí, es hacer un compromiso. Y ese compromiso es: reflexionemos, tomemos en serio lo de los derechos de la naturaleza, peleemos en realidad por ellos, ejerzamos nuestros derechos. Muchísimas gracias.